Buen día, niños, ¿cómo amanecieron? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar este día dándole gracias a Papito Dios por todas las bendiciones que nos regala. Entonces nos vamos a encomendar a Papito Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. ¿Listo, niños? Bueno, ahora vamos a continuar con el trabajo presente en nuestra guía. Para ello vamos a prestar muchísima atención a cada una de las indicaciones que vamos a trabajar. ¿Listo, mis amores? Vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, en el día de hoy vamos a iniciar nuestras actividades. El tema de la clase, ¿cómo se interpreta la diversidad? Su objetivo, valora la diferencia de los demás. Vamos a colocar la fecha, martes 27 de octubre del 2020. Iniciamos con nuestra actividad de saberes previos. ¿Qué te hace diferente? Amiguito, ¿qué cosas crees tú que te hacen diferentes de los demás? Las vas a mencionar y luego vamos a colocar como título cómo se interpreta la diversidad. Todos los países del mundo tienen una forma muy particular, ¿cierto?, de ver el tema de la diversidad. Bueno, existen algunos territorios donde se ha vivido una gran diversidad, no solamente de los pueblos, sino también de sus culturas. Otros que se han consolidado a partir de un pueblo o la nación. Bueno, en países como nuestro reconocemos la diversidad hace tan solo algunas décadas, mientras otros han recibido gente de culturas y naciones muy distintas y han sido receptivos a cada uno de esos aportes que nos brindan esta diversidad. Cuando los estados no reconocen la diversidad de los pueblos que habitan en sus territorios, pueden ocurrir en grandes guerras y también conflictos. La historia nos ha mostrado cómo los pueblos enteros luchan por separarse de estados mayores, haciendo de las diferencias culturales, religiosas, una fuente de intolerancia y no como una riqueza nacional, ¿cierto? Como esa riqueza que puede tener cualquier país a través de la diversidad de sus pueblos. Consecuencias de la no aceptación de la diversidad. ¿Cuáles son esas consecuencias? Vamos a mencionar dos muy importantes. El primero, que es el establecimiento de las diferencias. eh, Vamos a colocarlo con color rojo, que hacen que unas personas del mismo país exploten a otras y se consideren mejores, ¿cierto? Por el hecho de ser diferente. También la imposición, vamos a colocar con color rojo, la imposición por parte de los gobiernos de un régimen igualitario que pretende que todas las personas de una nación profesen ya sea la misma religión, incluso que tengan hasta los mismos tipos de consumo. Bueno, niños, pero a pesar de las consecuencias de la no aceptación de la diversidad, son varios los estados que han afrontado la diversidad de una manera más positiva, han generado esas tendencias que definen las políticas sobre el tratamiento de la diversidad humana y también sobre la diversidad cultural. Vamos ahora a hablar sobre unas líneas de tendencias más significativas que se mencionan a continuación, una de ellas que es el multiculturalismo y la interculturalidad. Entonces vamos a ver que el multiculturalismo consiste en reconocer las diferencias de las culturas e incluso fomentarlas, ¿cierto? Sin embargo, el multiculturalismo tiende a buscar por encima de las demás culturas, la europea, occidental, y presentar algunas barreras invisibles entre los grupos de las poblaciones. Cuando hacemos referencia a este multiculturalismo, entonces mencionamos, ¿cierto?, que esas naciones modernas que han sido muy abiertas a los mercados internacionales y a las distintas políticas liberales han sido receptivas a la diversidad
que tiene toda la ciudadanía, ¿cierto? La diversidad de la gente. En general, en estos países fueron colonizados y ahora reciben personas de los países que antes fueron sus colonias, como ocurre en España. Vamos a hablar ahora sobre la interculturalidad. Cuando hablamos de interculturalidad, supone que las culturas y los grupos humanos crecen todo el tiempo, ¿cierto? Y se alimentan entre sí para crear esas expresiones culturales nuevas, esas nuevas manifestaciones de diversidad. Por ello, es indispensable abrir esos espacios donde las diferencias de los grupos sociales y los culturales puedan encontrarse e interactuar. Entonces, interculturalidad hace énfasis al ese intercambio de diferencias, ¿cierto? Bueno, ahora van a prestar atención a la siguiente presentación que nos habla más detalladamente sobre la interculturalidad. Entonces, vamos a estar muy atentos. Bueno, la interculturalidad es muy importante. Es el proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos con identidades culturales específicas, donde se permite que las ideas y las acciones de una persona o este grupo cultural estén por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y con ello la integración de este grupo. Bueno, todas las personas somos diferentes en nuestros aspectos físicos, en la forma de pensar, sentir, en nuestras capacidades y en nuestros gustos y aficiones. Sin embargo, también tenemos en común con otros individuos las costumbres, las características y las ideas que nos hacen sentir parte de un grupo o una cultura. Los individuos necesitamos de los otros para poder vivir. Por eso debemos ver la interculturalidad como una forma de enriquecernos y conocer más nuestra cultura y la de los demás. Bueno, la interculturalidad es la convivencia y la interacción entre personas que pertenecen a culturas diferentes. Los miembros de una sociedad deben conocer y valorar sus propias culturas y aceptar de esta, no son iguales, ¿cierto? Para que se preserven y valoren otras manifestaciones culturales. La interculturalidad ocurre cuando dos o más culturas se encuentran y establecen relaciones respetuosas en las que ninguno considera superior a las otras. Para poder construir una sociedad intercultural es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: conocer y comprender las otras culturas, su forma de hablar, de vestir, sus expresiones artísticas, sus costumbres culinarias, entre otras muchas cualidades que tienen, ¿cierto? Considerar que existen concepciones o puntos de vista sobre el mundo diferentes a las propias. No creer que la cultura a la que pertenecemos es la única. También establecer esos puntos de encuentro entre las culturas para llegar a esos acuerdos, a esas muestras de convivencia. La interculturalidad entonces aparece como un reto para nuestro país, pues aunque la ciudadanía cuenta con un marco democrático, no siempre resulta fácil que se presente un diálogo equitativo entre las culturas. Entonces todos somos distintos, ¿cierto? Pero en igualdad de derechos y de dignidad. Una sociedad intercultural hace que sus habitantes se enriquezcan con los saberes de todos. Bueno, niños, ahora vamos a volver al trabajo de nuestra guía. Bueno, amiguitos, el interculturalismo es muy importante, pues presenta las diferencias culturales, ¿cierto? Como algo que se debe preservar, como esa forma de cuidar. Además, se desarrolla de tal manera que el Estado sea el que regule esas relaciones entre las culturas. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a continuar con el trabajo de nuestra actividad de desarrollo de la clase. Entonces, piensa y responde. Vamos a ver los siguientes ítems que nos presentan. Entonces vas a colocar el nombre de tu instrumento musical preferido, una costumbre de tu familia, las actividades que más disfrutas en casa los fines de semana y tu comida favorita. Esas son cosas, ¿cierto?, que hacen parte de nuestras costumbres, de nuestra cultura y que de pronto nos hacen a cada uno de nosotros, nos hacen
diferentes. Entonces la van a trabajar en su cuaderno de sociales. En nuestras actividades de refuerzo, la clase del día de hoy escribe cómo la falta de conocimientos puede desembocar en guerras y en conflictos. Nota para la clase de hoy: los niños que quieran pueden enviar la evidencia de su trabajo por este medio, copiar en su cuaderno, por otro lado, el tema de la clase con buena letra y ortografía. Entonces vamos a seleccionar nuestra guía de trabajo, vamos a colocar la fecha, la actividad de saberes previos, lo vamos a consignar en nuestro cuaderno. Anexamos las imágenes, cuáles son esas consecuencias de la no aceptación de la diversidad. También el multiculturalismo y la interculturalidad. No olvidemos anexar nuestra actividad de desarrollo y nuestra actividad de refuerzo en nuestro cuaderno. Vamos a tener punticos de participación en nuestra clase. Listo, amiguitos. Bueno, para final todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Los quiero mucho, mis niños, que tengan un excelente día. Nos vemos en clase de Zoom.